Okay. Okay, starting now. Good morning and welcome everyone. We will wait just a couple of minutes as everybody Vamos a esperar enters. unos minutos hasta que todo el mundo ingrese al webinario. Gracias por estar aquí con nosotros en este webinar. Estamos esperando un minuto para que lleguen más gente en las salas de Zoom. We have a few more people connecting, so we'll just wait one more minute. Esperamos un minuto más para que lleguen más gente. Hola, buenos días a todos y a todas y muy bienvenidos al webinar de la Organización Panamericana de la Salud para conmemorar los 16 días de activismo contra la violencia de género. Yo soy Silvana Luciani, soy la moderadora de esta sesión que será en español y en inglés. Yo voy a hablar en inglés, pero algunos de los ponentes van a hablar en español. Tenemos traducción simultánea y está al fondo del Zoom en el botón de Interpretation y solo que hay que presionar el botón de inglés o español para recibir la traducción simultánea. Good morning and welcome everyone to the Pan American Buenos días y bienvenidos a todos al webinario de la OPS en conmemoración de la campaña mundial de 60 años de activismo contra la violencia de género. Mi nombre es Silvana Luciani y soy moderadora de este webinario en inglés y en español. Habrá interpretación simultánea, dado que algunos de nuestros oradores hablarán en español y se puede encontrar abajo en el botón de interpretación en Zoom. Este webinario tiene toda la intención de ser interactivo. Pueden realizar sus preguntas utilizando la función de Q y A que encontrarán abajo en pantalla. Muchas gracias una vez más por conectarse a esta sesión y es un gran placer contar con la presencia de la OPS y el trabajo con la comunidad mundial de la OPS en esta campaña de activismo para poner punto final a la violencia sobre la base del género. Y hoy vamos a lanzar nuestro primer informe sobre la situación para abordar la violencia contra las mujeres en las políticas y protocolos de salud en las Américas, lo cual también tiene algunos de los indicadores básicos que van de la mano de los compromisos en el plan de acción de la OPS, cómo podemos fortalecer la respuesta desde la salud para responder a esta violencia contra las mujeres. Aquí vamos a presentar los aspectos destacados del informe, luego intercambiaremos opiniones, tendremos a oradores de Caribe, de América Latina, algunas de las lecciones aprendidas y cómo fortalecer también las respuestas del sector de la salud a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y para dar el puntapié inicial, me gustaría presentar al director de la OPS de enfermedades, salud mental también y de enfermedades no transmisibles, el doctor Hennis, quien no ha podido concurrir en persona y nos ha grabado un mensaje. Distinguidos aliados, expertos, socios, colegas, damas y caballeros. Es un gran placer para mí darles la bienvenida al lanzamiento del Informe de Situación Regional 2022, abordar la violencia contra las mujeres en las políticas y protocolos de salud en las Américas. Sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema muy importante y grave en la región. De acuerdo con estimaciones de la OMS, 1 de 3 mujeres en las Américas ha sufrido violencia sexual o física durante su vida, en general proveniente de un compañero, de una pareja. Hasta el 66% de las mujeres en las Américas se estima que sufrirán violencia de sus parejas
durante la vida. Esto es inaceptable y debe cambiar. La proporción de niñas y mujeres afectadas por la violencia en esta región es realmente sorprendente porque sabemos que esta violencia es totalmente prevenible. En respuesta directa al impacto devastador que tiene la violencia en la salud y la vida de estas mujeres, el grupo de ministros que integran la OPS han adoptado una estrategia para fortalecer el sistema sanitario a fin de responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde entonces, se han realizado avances importantes para formular políticas, protocolos sanitarios para mejorar el acceso a servicios esenciales para los sobrevivientes y también para fortalecer la colaboración intersectorial. El apoyo también ofrece una oportunidad para fortalecer estos esfuerzos y también diseminar las lecciones aprendidas. Representa un hito de suma importancia para la región, dado que propicia este trabajo en contra de la violencia de género. El lanzamiento de este informe del día de hoy también es parte de este activismo. Estos 60 días de activismo es un momento para fortalecer el avance y también renovar nuestro compromiso con el cambio. Es esencial que aprendamos de las experiencias esbozadas en este informe y que mejoremos la situación para las mujeres y las niñas en las Américas de manera que puedan tener una vida saludable y segura. La OPS está trabajando con países y con otros aliados para respaldar la prevención y también las actividades en contra de la violencia y seguimos también propiciando el avance en diferentes frentes. El lanzamiento de este enfoque de este informe es un enfoque también que nos permite fortalecer el trabajo que realizamos con los socios y los países y esperamos ansiosamente analizar las conclusiones y las lecciones aprendidas juntos. Vamos a poner punto final a toda la violencia contra estas mujeres y estas niñas. Gracias. Gracias. Este es el doctor Hannes, quien es el director de enfermedades no transmisibles y de salud mental y es uno de los altos directivos de la OPS que está ofreciendo su apoyo desde la OPS. Vamos ahora a presentar nuestro informe inicial. Para ello voy a presentar a la experta Britta Mónica Bauer, quien trabaja en el tema de la violencia de género. Muchísimas gracias, Luciana. Tengo la tarea difícil de resumir el informe en 10 minutos, entonces quiero invitar a todos ustedes a que vean los datos y el informe, lo visiten en línea, estará disponible también en el enlace al chat, en el chat, y también que lean y que interactúen con estos datos. Este informe es un hito para nosotros, porque nosotros sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los desafíos de derechos humanos y de salud pública importante en la región, con enormes consecuencias para la salud y el bienestar, y también en muchos de estos casos es violencia que proviene de parejas o de compañeros de vida de estas mujeres. Hasta 66 millones de niños, de niñas y de mujeres están afectadas en la región, y en respuesta a este gran desafío, a estas cifras realmente atroces, la región de las Américas ha estado propiciando una respuesta a la violencia y fue la primera región de la OMS que incorporó una estrategia sobre este tema y tiene mucho por compartir, y este es el objeto de este informe. Hay tantas experiencias aquí en la región, tantos logros, tantas lecciones aprendidas y también tantos desafíos comunes en los cuales todavía estamos trabajando, y es un gran placer contar con representantes de Argentina, Panamá y Trinidad y Tobago hoy aquí, quienes compartirán mucho más sobre el trabajo que ellos están realizando a nivel de los países, porque esta es la meta del informe, destacar la experiencia que tenemos aquí en la región. Sabemos también que la violencia es prevenible y que tenemos un mandato sólido y contundente para actuar aquí, y hemos mencionado también la estrategia regional que fue aprobada por los ministros de salud en la región de las Américas. Y esto ha sido la base del informe, así como
la herramienta rectora para llegar a muchos de estos logros aquí en la región. Específicamente se concentra, o este informe se concentra específicamente en 3 ámbitos. Analiza el fortalecimiento de algunos indicadores en torno al liderazgo del sector de la salud en respuesta a la violencia en contra de la mujer. También analiza otros indicadores que están dirigidos a la calidad de los servicios de salud para los sobrevivientes de la violencia. Y el tercero tiene que ver con la respuesta multisectorial, que incluye también el sector de la salud para esta respuesta multisectorial a la violencia. El informe analiza diferentes tipos de fuentes de datos para darnos una idea sobre cómo estamos desempeñándonos en esta región. También se remite a una encuesta de los Estados miembros que fue administrada en 2020. Deseo agradecer a los Estados miembros por haber respondido a esta encuesta porque es el primer paso para darnos una idea de dónde nos encontramos y también analiza en mayor detalle las políticas, los planes y las leyes que se encuentran en búsquedas en Internet a través de ministros de salud que se subieron y que se analizaron a través de la base de datos global de la OPS que acaba de lanzarse, y también se basa en datos complementarios que tienen que ver también con los instrumentos de las Naciones Unidas, de SIDA, Naciones Unidas, para tratar de darnos una triangulación y también un pantallazo general sobre dónde nos encontramos. Analiza específicamente 2 aspectos esenciales del análisis de política. Por un lado, si el documento o la política a los que se han comprometido los países existe, y en lo que hace a la violencia contra las mujeres y las niñas, y también analiza cómo este documento aborda y menciona la violencia contra las mujeres y las niñas. Y ahora quisiera hablar un poquito más de esto. Una de las grandes conclusiones de este informe es que hay muchas políticas de salud que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, lo cual es un gran logro. Aproximadamente el 83% de los países tienen algún tipo de política sanitaria nacional que incluye la violencia contra las mujeres y las niñas. Cuando hay una política que incluye también plan de salud nacional y se menciona el tema de la violencia, establece aquí el tono para el liderazgo de los ministerios de salud sobre este tema y enmarca la violencia como una prioridad de salud que debe ser abordada por el sector de la salud. Cuando analizamos las políticas en detalle, vemos que todavía hay algunas brechas por subsanarse. Solamente el 83% de los países enmarcan esta violencia como una prioridad. En primer lugar, hay que mencionarlo. En segundo lugar, hay que marcarlo como una prioridad estratégica. Entonces, aquí todavía tenemos cierto trabajo por hacer en esta región. Y un desarrollo interesante, un acontecimiento interesante en esta región es que un grupo de países de América Latina acaban de crear políticas sanitarias que se concentran específicamente en el liderazgo sanitario en el campo de la violencia contra las mujeres y las niñas. Este es un acontecimiento muy importante que enmarca este tema de manera estratégica y también permite que los países realicen diferentes avances. El segundo hito de una respuesta sanitaria sólida es la existencia de al menos un protocolo en el sector de la salud que marca esta violencia contra las mujeres y las niñas y ofrece información sobre servicios y atención que se ofrecerá a los sobrevivientes. El 60% de los países tienen al menos uno de estos protocolos. No obstante, hay que prestar atención a los detalles y hay que analizar también los detalles de estos protocolos para entender y evaluar cómo está desempeñándose la región. Y lo hacemos. Y si lo hacemos, esto nos puede ayudar a entender cuáles son las brechas actuales en esta respuesta del sector de la salud. Los detalles también son importantes cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la facilitación de la implementación. No queremos solamente un informe que esté perfectamente escrito, sino que queremos ver los resultados en el terreno. Nosotros analizamos todos los protocolos y los evaluamos en lo que hace a su alineación con los indicadores y que los Estados miembros han aceptado, así como las pruebas científicas
Y estos son partes de los protocolos que deben mencionarse. Y también vemos algunas diferencias. El 60% bajó para gran parte de los indicadores al 50% y al 40% o incluso más, bajaron incluso más. Vemos también que muchos Estados miembros ven que el principio de la confidencialidad, por ejemplo, es un aspecto importante de la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas, pero los detalles son importantes. No es suficiente mencionar solamente el principio para los profesionales, para que los profesionales de la salud también lo puedan implantar y que ocurra también en las acciones cotidianas cuando ellos, por ejemplo, trabajan directamente con las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia. Esto puede ayudarles a entender cuál es su función. No tiene que ver con mencionar el principio de la confidencialidad, sino que también es interesante ver que solo el 3% explica en realidad que la función del profesional sanitario es explicar los límites de la confidencialidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay notificación, informes, comunicación con otros sectores o cualquier otro tipo de límite a la confidencialidad que podría existir en el caso de la violencia, cuando nosotros ofrecemos este tipo de información detallada y estas guías a los trabajadores, y esto incide en gran medida en su capacidad para ofrecer la mejor atención posible. Entonces, para darles una idea, esto refleja las brechas que todavía podemos subsanar desde la región. El 54% que reconoce el principio de confidencialidad, y este es un gran logro en lo que hace a los protocolos de violencia contra la mujer y las niñas, pero hay mucho por hacer para fortalecer la confidencialidad en algunos de los países. Esto es especialmente importante, el nivel de detalles es importante en lo que hace a la violencia sexual, cuando una respuesta rápida significa que podemos ofrecer una respuesta de calidad. Cada hora importa cuando estamos hablando de la violencia sexual. Solamente tenemos una cantidad limitada de horas en realidad para ofrecer esta atención. Entonces, ofrecer información detallada, información práctica a los profesionales sanitarios realmente es algo importante porque esto les permite tener una función clara y actuar de manera rápida. Y como nos podemos ver también, hay muchos protocolos que abordan la respuesta que se ofrece en casos de violencia contra mujeres y niñas, pero hay un detalle mucho menor en lo que hace a las respuestas centrales específicas a la violencia sexual. Entonces, una vez más, hay mucho por hacer, fortalecer la calidad y el alcance de estos protocolos sanitarios. Un tercer ámbito importante para esta respuesta a la violencia son los planes multisectoriales. Por supuesto que el sector sanitario es solamente un actor en estas respuestas amplias. Hay diferentes cooperaciones con otros ámbitos del gobierno, otras partes de la sociedad. Y también, como ya se dijo, hay un gran logro cuando vemos estas cifras que tenemos y esto refleja también el nivel de participación nacional en torno a este tema. Pero también vemos, y nos fijamos aquí en mayor detalle en estas cifras, que muchas de estas políticas, estos planes necesitan renovación o están caducando en breve. Entonces, esto representa un gran desafío para la región en lo que hace al género. La buena noticia es que hemos cada vez más contado con herramientas cada vez más sólidas y experiencias que podemos utilizar. Una de estas herramientas es el marco de respeto que hemos utilizado como herramienta para analizar los diferentes planes, porque esto es importante. Nosotros queremos que nuestras intervenciones se basen en datos científicos, sean eficientes para aumentar un máximo la inversión en este tema y que podamos también asegurarnos de que podamos prevenir, reducir la violencia en contra de las mujeres y de la manera tan rápida como sea posible. Como podemos ver aquí en estos datos, todavía hay mucho por lograr en lo que hace a estos planes multisectoriales. Hay ámbitos que tienen un muy buen desempeño. Por ejemplo, todavía hay temas de intervención que tienen que ver con las escuelas, con los servicios, pero hay otros ámbitos que todavía necesitan nuestra atención, donde nosotros podemos fortalecer nuestra atención a estas intervenciones, como por ejemplo el fortalecimiento económico, la transferencia de conocimiento, la habilitación económica. Todo esto
puede ayudarnos, es decir, tenemos que utilizar lo que ya conocemos para prevenir la violencia, fortalecer los programas multisectoriales para prevenir la violencia en todas sus formas. Y el último ámbito importante en el que se hace hincapié en el informe es lo que ocurre con estos grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros ya sabemos que se está hablando de un grupo sumamente diverso de mujeres y de niñas de diferentes edades, de diferentes contextos sociales, identidades. Y nosotros analizamos también el reconocimiento explícito de estos grupos en políticas y planes. Y ustedes pueden ver aquí que algunos grupos se mencionan, dice 51-57% de los países, mientras que otros grupos se mencionan muy escasamente, y fue muy interesante, por ejemplo, ver que algunos grupos de mujeres que no están reconocidos totalmente, como el grupo de las embarazadas, si bien se sabe que el embarazo es un momento de sumo riesgo donde la violencia puede incluso aumentar en gran medida. Y también analizamos o hemos mencionado estos grupos en lo que hace al riesgo, las barreras, y también analizamos en qué medida hay un entendido o cómo se puede de los diferentes servicios que se le podría ofrecer a estos grupos, y las cifras incluso se reducen más, llegan alrededor del 30%. Esto destaca aquí realmente un programa sumamente importante para la región para fortalecer la atención en torno a grupos aquí en situación de vulnerabilidad. Debiera destacar también que estos 4 grupos que analizamos no son los únicos grupos vulnerables. Hay otros grupos que también tenemos que analizar cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la respuesta a la violencia desde la óptica del género, y todavía sigue siendo en gran medida una agenda importante para la región, para todos los países, para fortalecer la atención y la adaptación de los servicios para satisfacer las necesidades y las preferencias de estos grupos que quedan rezagados en los países. Muy brevemente, hay muchos detalles adicionales que se incluyen en este informe y los invito a que hagan preguntas, a que lean las conclusiones y vean cómo esto se relaciona con la información que ustedes tienen a nivel regional, a nivel país y a nivel institucional, y que lo vean como una herramienta para ayudar a entender qué es lo que podemos hacer mejor a futuro. Hemos visto muchos logros, las cifras de políticas, los números de políticas y también de temas interesantes en la región. Son grandes logros que deben ser mantenidos en el contexto de la COVID. Hemos visto interrupciones en los servicios, interrupciones en las políticas y también en la atención que se dispensa a este tema. Es muy importante que el avance que hemos notificado hoy sea mantenido, en especial si nosotros tenemos en cuenta que muchos de estos documentos de política que hemos analizado están a punto de caducar y necesitan renovación, prórroga con el tiempo, pero también hay mucho más por hacer y hay muchas oportunidades en realidad para trabajar juntos y fortalecer las experiencias compartidas y la atención al alcance y la calidad del contenido de las políticas y a los planes, y a la luz de los indicadores sobre la base de las información científica. Hay muchas herramientas que pueden guiar esta tarea, desde las recomendaciones clínicas y de política, la capacitación, los manuales, los recursos, la evaluación, las herramientas evaluatorias. Y estos son solo algunos ejemplos que ustedes ven aquí en pantalla que podemos utilizar para fortalecer en realidad el contenido y la calidad y para la implementación de estas herramientas. Por supuesto, las mejoras en el número de documentos para responder a la violencia también debe ser reconocido, y también en el informe se hace referencia a la necesidad de que estas mejoras vayan de la mano con esfuerzos más amplios para fortalecer las respuestas del sector y la capacidad institucional para responder e implementar estos compromisos. Y esto incluye, por ejemplo, también, pero no se limita únicamente a la capacitación, los presupuestos y otras herramientas. Como mencioné anteriormente, hay grandes oportunidades en esta región para mejorar la atención que le estamos prestando a las situaciones de vulnerabilidad en el contexto de la violencia, en los documentos, en los servicios, en la orientación, en la capacitación y también en el terreno. Creo que se trata de un ámbito en el cual esta región puede liderar, y es una gran oportunidad para fortalecer también el diálogo entre los países y expandir
nuestra atención a estos grupos. En último lugar, esperamos ansiosamente que este tipo de análisis de política que hemos lanzado hoy pueda ampliarse a futuro y se lo podemos utilizar para participar en un diálogo con todos ustedes para fortalecer la colaboración en los diferentes países, en los organismos, con nuestros socios. Es un componente muy importante y estamos llegando al final de la estrategia de la OPS en contra de la violencia que termina en 2025. Entonces, este es un gran momento para acelerar nuestras labores, pero también para reflexionar y pensar sobre lo que tenemos que hacer a continuación, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos fortalecer y hacer mejor. Con esto concluyo. El informe está disponible en el sitio web. Por favor, una vez más, léanlo y cualquier comentario o pregunta que tengan, las acogeremos con beneplácito y es un placer también contar con la presencia de los países aquí que van a compartir lo que ya han plasmado en el informe y hay mucho más también que podemos aprender de todos nosotros. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias por este análisis, Brita, tan detallado sobre las políticas y los protocolos en la región de las Américas y por su liderazgo en este análisis. Y en la presentación de los puntos más destacados podemos descargar este documento. De momento está disponible solamente en inglés, pero en el futuro estará disponible en español. También les pedimos el favor de revisarlo, de tratar de entenderlo y ver exactamente en dónde podemos ampliar nuestras acciones comunitarias con el fin de poder abordar este problema de la violencia contra las niñas y las mujeres. Vemos que aproximadamente 83% de los países de las Américas ya han incluido la violencia contra las niñas y las mujeres en sus informes y muchos de los oyentes hoy en día en los países tienen este punto en mente para darnos su apoyo. No solamente es importante la cantidad, sino también la cantidad de los informes, los detalles que se pongan en estos protocolos sobre los sobrevivientes de esta violencia, con el fin de generar una respuesta multisectorial. Eso para nombrar solamente algunos aspectos. Por supuesto, tenemos acá una gran concurrencia, unas 200 personas que son nuestros asociados, nuestros líderes, nuestros defensores de esta causa. Y les pido, por favor, que trabajen con nosotros, con la sociedad civil, con otros organismos de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecer la respuesta del sector de salud a esta violencia. Muchísimas gracias, Brita, por su excelente informe. Y les pido a ustedes que, por favor, consideren ver este informe. Tenemos ahora los representantes de los gobiernos de América Latina y del Caribe, cuyo apoyo nos permitirá fortalecer este esfuerzo. Es un distinguido grupo de panelistas que estarán con nosotros y que son personas destacadas en sus países. Tenemos del Ministerio de Salud de Argentina, Tatiana Candela Cabrera, que es directora de Género y Diversidad. También tenemos de Trinidad y Tobago, del Ministerio de Salud, la doctora Roma Brichla de Gazar, que es gerente de cuestiones en materia de violencia de la mujer. Y tenemos la doctora Dalia Tellecasa, que es la coordinadora de salud mental también. Y esta discusión será en español y en inglés, por lo tanto, quienes necesiten interpretación, les pido el favor de ir al botón correspondiente interpretación para escuchar el idioma de su preferencia. Ahora vamos a hablar de políticas, la estrategia de la OPS en materia de política a nivel nacional y a nivel subnacional, políticas contra la violencia dirigida hacia las mujeres y las niñas. Es uno de los puntos y uno de los pilares importantes de los documentos de política y de cualquier plan sanitario. Y esto nos va a trazar la ruta para la futura participación de los actores con el fin de establecer las metas y los objetivos de acción, incluidas las prioridades para acceso a los servicios de salud. Sabemos que en Panamá se ha hecho muchísimo trabajo en este campo, entonces nuestra
Primera pregunta es para la doctora de la casa para hablar de estas políticas en Panamá con el fin de combatir la violencia sexual contra la mujer desde el punto de vista de la salud pública. Doctora Delia Casa. Muy buenos días. Gracias por la invitación a participar, exponer un poco sobre los avances que en efecto hemos tenido desde el punto de vista de políticas y directrices en nuestro país para abordar los problemas de violencia de género, violencia de pareja, violencia sexual. En efecto, en nuestro país, una de las políticas más importantes con las que contamos y quizás de las más recientes es la ley número 82, es del 2013. Gracias a esta ley hemos podido lograr que se tipifique y sancionen los delitos de violencia contra la mujer y el femicidio. Pero más importante que eso es que en el marco de esta ley se definen las acciones puntuales que le corresponden al sistema de salud para poder prevenir y atender la violencia. Y sobre todo para encaminar los esfuerzos para que sea reconocida como un problema de salud pública, como en efecto lo es, y definitivamente poder ir incorporando el tema en los planes nacionales como una prioridad de acción del sector salud. En el marco de esta ley es que se ha podido crear la Comisión Nacional contra la Violencia de la Mujer, CONVIMO, que está integrada por 16 instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Entre las instituciones que la integran, por supuesto, está el Ministerio de Salud, y gracias a esta comisión pues se integran esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones en general destinadas a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Dentro de esta comisión, el Ministerio de Salud, como ente rector de la salud, tiene competencias claramente establecidas, entre las cuales está sensibilizar, prevenir, atender la violencia contra las mujeres, garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y asignar recursos para la problemática de la violencia y también para poder administrar tratamientos contra VIH y SIDA a las personas sobrevivientes de violencia sexual. Es así que gracias a la ley y a la creación de la Comisión CONVIMO, se integran en todas las normas de atención del Ministerio de Salud y en las ofertas de sus servicios, procedimientos tanto de promoción como de atención y de rehabilitación de la violencia. Podemos mencionar varios, entre los cuales tenemos los planes institucionales de atención y prevención de violencia, tenemos clínicas de higiene social que están destinados a la población de trabajadoras sexuales y a abordar los riesgos de esta población en cuanto a la violencia sexual. Tenemos guías para la atención de los y los adolescentes en el marco de la integración del manejo de adolescentes y sus necesidades. El Ministerio de Salud también ofrece servicios de salud amigables y de calidad para los adolescentes, dándole un especial énfasis a la prevención del embarazo, de enfermedades de transmisión sexual y de violencia. También hemos integrado a las normas técnicas administrativas y protocolos de atención del Programa de Salud Integral a la Mujer un capítulo que aborda específicamente la atención a la persona sobreviviente de la violencia. Y uno de los instrumentos más importantes es un manual de normas y procedimientos para la atención integral de la violencia y promoción de formas de convivencia solidaria en el Sistema Nacional de Salud. Quizás uno de los instrumentos más importantes y en el cual hemos hecho el mayor énfasis es el que nos permite abordarlo como un problema de salud pública de notificación obligatoria. Y es un formulario que incluso está establecido por un decreto ejecutivo que hemos, como digo, le hemos dado muchísima atención para poder capacitar sobre todo al personal de salud y también a otros funcionarios públicos en el llenado de este formulario, que es el informe de notificación por sospecha de violencia relacionado a delitos contra el orden jurídico familiar, integridad personal, libertad sexual, adulto mayor y género. Esas son algunas de las tantas estrategias, procedimientos que como ente rector de salud hemos podido establecer en Panamá, encaminados pues a ese logro que todos queremos de ir erradicando la violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctora Delia, y felicitaciones por estos logros tan importantes, sobre todo para la ley, ¿no? Que tiene mucho peso para realmente cambiar la situación. Muchas gracias, doctora Delia.
So we're going to turn now to Trinidad and Tobago. Bueno, ahora pasamos a Trinidad y Tobago para hablar un poco. Este es uno de los países que recientemente lanzó una guía en materia de política. Doctora Necasar, ¿podría decirnos ahora cuáles son los puntos más importantes por los que ha pasado Trinidad y Tobago en el desarrollo de esta política? Muchísimas gracias, doctora Luciana, por la posibilidad de estar aquí. La violencia contra la mujer es un asunto muy importante para Trinidad y Tobago y el público en general apoya el abordaje de este tema. Realmente hemos establecido un marco para abordar esta política y este problema y por lo tanto estas directrices nos permiten ver exactamente cómo podemos mejorar la seguridad y la atención de la mujer. También el Comité de Ministros ha nombrado un comité para abordar el asunto y formular estas políticas. Hemos trabajado en Trinidad y Tobago con el fin de abordar este problema y enmarcarlo dentro del campo de la violencia contra las mujeres y las niñas y en las diferentes manifestaciones dentro del país. Y el Ministerio de Salud es uno de los organismos que ha participado en toda esta acción sectorial gubernamental para controlar la violencia contra las mujeres dentro de las directrices de la Organización Panamericana de la Salud y con su apoyo al Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago en el cumplimiento de estas directrices. Esto es muy importante para nosotros con el fin de dar este ejemplo en materia de seguimiento de la salud pública. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Necasar. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del manual clínico de la OPS sobre la violencia contra la mujer y la experiencia de Argentina. Argentina es uno de los 2 países de la región que ha pasado por el proceso de adaptar este manual clínico con el fin de formular su propio manual para situaciones de violencia de género. Sobre el objetivo del manual de Argentina y cómo este manual se ha desarrollado en Argentina. Doctora Cabrera. Bueno, hola, parece. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación, por poder compartir este momento con toda la región y con tantos exponentes de tanto valor. Contarles que desde Argentina nosotros contamos con un marco legislativo y un marco programático muy robusto, que tiene ya más de una década, y que eso da las condiciones para poder trabajar en un instrumento como ha sido la adaptación técnica y cultural del manual original de la OPS del año 2014 y haber desarrollado este manual que se llama Atención Integral de la Salud ante situaciones de violencias por motivos de género, herramientas para equipos de salud. Compartirles en primer lugar que ha sido un trabajo de 2 años en el que han participado más de 70 personas, que ha tenido la coordinación de la Dirección de Géneros y que ha participado también la Dirección de Adolescencias y Juventudes y de Salud Perinatal y Niñez, que respecto al original, este manual cuenta con un capítulo inédito, que es el de atención integral de violencia sexual contra niños, niñas, niñas y adolescentes, que es un manual que se inscribe en un plan nacional que tiene nuestro país en el marco de la legislación de protección integral de las violencias por motivos de género, que es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que en ese sentido es un material que va más allá de las violencias contra las mujeres y que en el marco de la legislación argentina, de la Ley de Identidad de Género como un derecho humano, incorpora también las violencias hacia las orientaciones sexuales y otras identidades de género, personas trans, lesbianas, gays, intersex, personas no binarias. En ese sentido es un material de avanzada,
y que eso está en profunda sintonía con la legislación y los marcos programáticos de Argentina. El proceso ha contado también con un grupo de consultoría, con un grupo consultor que ha sido interministerial, el que ha estado compuesto por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto es importante. Argentina hace 3 años que cuenta con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, organismo rector en llevar adelante las políticas en géneros, en la transversalización de la perspectiva de género y diversidad, y esto ha dado una profundidad institucional muy, muy importante, y ha hecho también que el Ministerio de Salud en Argentina, que tiene una extensa trayectoria en políticas sanitarias que abordan las violencias, que abordan las cuestiones de salud sexual y reproductiva, de respuesta al VIH, de la salud de las niñeces y adolescencias en términos de género y diversidad. En el marco de esta agenda ha profundizado y ha logrado, por ejemplo, que el Ministerio tenga por primera vez una dirección de géneros y diversidad que tiene por objetivo principal profundizar este tipo de políticas. Así que en este contexto institucional, social y político, hemos llevado adelante este material, este manual, que es el primer acuerdo de coautoría entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Argentina, y que en este sentido es para nosotros muy auspicioso porque nos permite, y es nuestro deseo, abrir un diálogo con la región, poder compartir buenas prácticas y buenas experiencias y poner en común cómo sortear y cómo generar estados que den una respuesta para la prevención, la atención y la erradicación de las violencias que, como bien contaban en el informe inicial, atraviesa absolutamente toda la región y es una problemática que tenemos que seguir pensando en términos epidemiológicos muy, muy fuertes. Una cuestión más para compartir, creo que ya estoy en el tiempo, pero una cuestión más para compartir, hay un aspecto muy, muy importante de este material que tiene que ver con trabajar con los equipos de salud. 3 cuestiones. Por un lado, la sensibilización, la formación, pero sobre todo la sensibilización que implica una transformación del modelo de atención con perspectiva de género y diversidad. Entonces, la sensibilización en la temática, visibilizar y desnaturalizar la temática de las violencias por motivos de género. Y en segundo lugar, la fortaleza sobre la interdisciplina y sobre la intersectorialidad, que en las posteriores preguntas voy a explayarme más en ese sentido. Muchas gracias, licenciada Cabrera, y felicitaciones por el manual y también por haber creado esta dirección sobre género y diversidad, que como dices tú, que realmente es en este contexto que se ha podido avanzar en el tema en Argentina. Gracias, muchas gracias. So, talking now a little bit about the experience that women and girls. Hablando de la experiencia de las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia sexual, nosotros sabemos que es sumamente importante dar una atención compasiva y no juzgar. Entonces, en la OPS, nosotros hemos establecido una sección de, si se llamara primeros auxilios en materia de violencia sexual en Panamá. Sé que hemos usado este modelo. Quisiera pedirle a la doctora de casa, por favor, que nos diga por qué es tan importante la salud mental para las sobrevivientes y cuál ha sido la experiencia en usar el programa Anima en Panamá. Doctora de casa. En efecto, pues para nadie es un secreto que las consecuencias sobre la salud, tanto física como mental, que tiene la violencia contra las mujeres es de gran impacto. El estado emocional, el estado mental de las víctimas de violencia, muy estrechamente relacionado con el tiempo que llevan expuestos a esta violencia, puede provocar muchísimos efectos
que pueden ir desde un deterioro en las capacidades cognitivas de la persona y que definitivamente esto afecta su calidad de vida, pero también puede ir hasta el punto de provocar alteraciones y trastornos mentales en quienes sufren este tipo de violencia. Estamos hablando de trastornos como la depresión, como la ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, incluso pueden llevar al consumo de sustancias psicoactivas y del alcohol. Hemos podido ver a través de las evidencias presentadas y muchas veces palparlo directamente de las mujeres y niñas que conocemos, que se ve incrementado el riesgo de tener pensamientos y conductas suicidas entre las supervivientes de violencia. Por otro lado, también sabemos que aquellas personas quienes padecen de una enfermedad mental, precisamente por la vulnerabilidad inherente a esa patología, tienen un mayor riesgo de sufrir violencia. Entonces, es una problemática que va en ambas vías y que hace evidente que los profesionales de la salud mental deben estar inmersos e integrados en ese abordaje que se le da al problema de salud pública que representa la violencia. No es raro entonces que sean estos profesionales, los de la salud mental, quienes tienen más probabilidades muchas veces dentro del sector salud, dentro de las instalaciones de salud, de recibir consultas de mujeres supervivientes de violencia. Muchas veces son el primer contacto de una mujer que es una superviviente de violencia. Eso hace definitivamente importante evidencia por qué debemos integrar la salud mental a la hora de responder a situaciones de violencia e integrar también protocolos que nos ayuden a identificar sistemáticamente la violencia. Esto muchas veces hace además visible otros problemas que pasan soslayados o escondidos detrás de la violencia. Pero no solo eso, nos ayuda a abordar a las sobrevivientes, pero también a abordar otra arista muy, muy importante, que es la del agresor, que también necesita un abordaje muchas veces desde la perspectiva de la salud mental, para que simplemente no cambie de víctima y perpetuar el ciclo de la violencia en otras personas, reemplazando simplemente a una persona, más no abordando del todo la problemática de la violencia. Por eso definitivamente la integración de la salud mental dentro de todo el abordaje de la violencia es necesario, ha sido considerado dentro de los lineamientos y los procedimientos que llevamos a cabo en Panamá. Tanto es así que dentro de las normas de atención técnico-administrativas de salud mental hemos incluido también un subprograma de atención de violencia de género que nos permite además incluir estas acciones dentro de otro tipo de instrumentos y programas, haciendo todavía más integral el abordaje que le damos y evidenciando aún más la importancia de que la salud mental esté inmersa en todo este abordaje que le estamos dando a la violencia contra las mujeres. Excelente. Muchas gracias, doctora Icaza. And mental health is a critical aspect of making sure that... Sí, por supuesto, la salud mental entraña una visión holística del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al asunto de los datos y la recopilación de datos como complemento de este esfuerzo para asegurar que tenemos atención de calidad y con el fin de recopilar datos y en Trinidad y Tobago con la mejora de las nuevas guías. Hemos tenido un buen plan de recolección de datos. Doctora Nakasar, ¿podría decirnos por qué los registros y los expedientes de salud son importantes en Trinidad y Tobago, son importantes para los informes? Muchísimas gracias, doctora. Sí, hemos tenido en estas clínicas un formulario de información clínica y aquí se ha puesto en evidencia las remisiones y la calidad de los datos. Y esto es muy importante porque le dice exactamente al trabajador de salud exactamente cuáles son los parámetros que se han implementado en materia de atención de esta persona que existe ya. Y yo quisiera ir un poco más allá porque entonces podemos
ver en ese formulario, que ahora es electrónico, y esto se basa en un informe que ya tenemos dentro del sistema en Trinidad y Tobago, y lo mismo en la OPS. Es un sistema electrónico y es de la primera vez en las Américas que la violencia contra la mujer tiene este tema incorporado en un sistema electrónico que puede servir de referencia para otros países. Y este es un nuevo módulo de violencia contra la mujer, y ya se ha mejorado mucho, y ha mejorado también el sistema de salud con la tecnología de comunicación. Y como dije antes, es el primer sistema electrónico de las Américas, especialmente cuando se trata de violencia por la pareja íntima, violencia sexual. Y por supuesto, esto tiene acá los diferentes expedientes médicos y los datos básicos. Entonces, ¿por qué es importante tener esta versión electrónica y lo mismo también la versión impresa? Bueno, porque es un nuevo módulo que nos permite monitorear todo este problema. Entonces, nosotros en esta era de información tenemos que tener la violencia sexual, la violencia contra la mujer dentro de este sistema de manejo por diferentes proveedores de atención. Y entonces aquí, por ejemplo, a veces la persona sobreviviente tiene que repetir información, entonces eso ya está en el registro. Y aquí ya se registra la información que se provee y estrategias para mejorarla, y en la región de las Américas. Muchísimas gracias. Le paso de nuevo la palabra. Muchísimas gracias. Me complace mucho saber que existe ese módulo que se ha aplicado en Trinidad y Tobago, y eso es algo que realmente es un bien público regional. Y para ustedes, los que están escuchando, que quieren mejorar la recopilación de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, pueden comunicarse con nosotros en la OPS, y nosotros les podemos dar información sobre este módulo y cómo se usa. Bueno, ahora vamos a pasar al asunto de grupos de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y cuáles son las políticas y los servicios que necesitan adaptarse para considerar sus necesidades. Ya hemos oído un poco al respecto from Mrs. Hemos escuchado a la señora licenciada Cabrera exactamente cómo ha sucedido esto, y quisiéramos pedirle a Argentina que por favor nos diga exactamente qué han hecho esto, no solamente con las mujeres y las niñas, sino con la comunidad LGTBI y con otras comunidades. Señora licenciada Cabrera, ¿puede usted decirnos cómo se han integrado las perspectivas de género en su trabajo sobre el terreno para informarnos a nosotros? Gracias. Bueno, en ese sentido, la perspectiva de género y diversidad, como les decía recién, la transversalización de la perspectiva de género y diversidad a las políticas sanitarias es función de esta dirección, y eso es lo que ha hecho que este manual esté acompañado en ese grupo consultivo por áreas estratégicas como es la de salud mental, la de atención primaria de la salud, respuesta al VIH, adolescencias y juventudes. La verdad que ha sido un trabajo de mucho consenso, es un trabajo extenso, ¿no? De 2 años, es un trabajo que requiere mucho consenso, y que también requiere una mirada sobre el sistema de salud en sí mismo. Yo acá quiero también marcar una primera cuestión en relación al rol del sistema de salud en la detección de las violencias. Nosotros consideramos desde este material y desde las políticas que llevamos adelante que el sistema de salud es esa primera escucha, para esa escucha atenta, para esa primera herramienta de apoyo en primera línea que nos permite detectar la violencia, evaluar el riesgo y establecer allí unas estrategias que en el marco de este material, pero también en el marco de las políticas interministeriales en nuestro país, porque yo debo nombrar el Ministerio de Mujeres, también el Ministerio de Educación, lo que es el sistema de protección de niños y adolescencias, requiere de un trabajo intersectorial. Entonces, el sistema de salud, lo que nosotros
trabajamos y visualizamos a nivel política es que el sistema de salud tiene una responsabilidad en su rol de puerta de entrada privilegiada para la detección y la evaluación del riesgo, también para la atención físicas, pero que no se agota allí ni la prevención ni la atención, sino que luego hay que poder construir áreas, servicios, espacios de atención que de modo intersectorial, intersistémico, puedan abordar una problemática que tiene aristas de las más variadas, que no son solo la violencia física, es la violencia psicológica, es la violencia institucional, simbólica, es la violencia económica. Entonces, en ese sentido, la mirada, el abordaje integral rebasa el sistema de salud y requiere y nos exige en un trabajo de mucha articulación. Articulación a nivel interministerial, a nivel de los sistemas, pero también en una fuerte articulación a nivel local, provincial y nacional. Nuestro sistema de salud está descentralizado y para poder pensar que materiales como el manual clínico o cualquier otro protocolo, también lo decían al inicio en la presentación, puedan tener pregnancia, puedan prevenir, puedan tener las violencias, es necesario realizar las políticas, hacemos los protocolos, ¿no? Si no, los protocolos quedan de modo muy impotente para los equipos cuando los tienen, los conocen, saben cómo usarlos, pero ¿cómo hacemos para llegar en ese sentido a territorializar las políticas sanitarias? Entonces, para Argentina, este proceso de construcción de este material también ha sido un proceso de establecer un consenso intersectorial, un consenso que nos permita unir los niveles y que nos permita ubicar con mucha claridad cuál es el rol del sistema de salud en el abordaje de las violencias por motivos de género. Lo otro que quiero agregar es que cuando hablamos de violencias por motivos de género, ahí nos encontramos con que no es solo la atención hacia una mujer, una niña, una persona con otra identidad de género u orientación sexual que está sufriendo violencia, sino que el sistema de salud en sí mismo, sus actores, atraviesan violencias producidas las desigualdades de género, la opcional, entre las disciplinas, entre los roles que ocupan, hay desigualdades al interior del sistema y no están desconectadas de las atenciones, que también el sistema de salud, en el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, genera violencia, ¿sí? Genera violencias por motivos de género. Ahí la más paradigmática es la violencia obstétrica, pero también está la violencia sobre las diversidades corporales, está la violencia cuando generamos barreras de acceso a las poblaciones que tienen otras identidades de géneros o vulnerabilizadas, ¿no? Y por último, está así lo que es la atención estricta de la violencia por motivos de género, más en los términos en los que se viene planteando. La otra cuestión que me parece importante aclarar es que en esta multidimensionalidad de una problemática que es un determinante de la salud, la violencia, pero que de ninguna manera es una exclusividad de un problema de salud, sino que es un problema social, cultural y político generado por el patriarcado y por las desigualdades. Nosotros trabajamos tratando de pensar en un abordaje en salud mental que tiene que ser comunitario, que no tiene que individualizar el problema, que no tiene que patologizar las violencias, que no tiene que psicologizar las violencias por motivos de género, sino poder y poder pensar que no es un problema individual de las mujeres o de aquellas personas que las atraviesan, sino que es un problema en el que estamos comprometidos como sociedad. En este sentido, yo me permito compartirles una consigna del movimiento de mujeres, del movimiento feminista en Argentina, que tiene muchísima fuerza y que si desde nuestro país estamos impulsando estas políticas, es por ese trayecto tan importante para nosotros
lo valoramos muchísimo, que es esto de no estás sola, ¿no? Digo, no, una mujer que sufre violencia no está sola, es un problema social, es un problema de todas, y ahí la importancia de una herramienta como Ánima, de primera línea, donde en sus 2 últimas palabras hace foco en estrategias de cuidado y en el abordaje en red, que después también voy a poder ampliar otro poquito. Yeah, very well said, licenciada Cabrera. Muy bien, licenciada Cabrera, se trata de un problema de la sociedad y necesitamos un enfoque general y reconocer cómo el sector de la salud tiene una función esencial, dado que muchas veces se encuentra en la primera línea. Hemos llegado ahora al final de nuestra hora. Les pido disculpas porque realmente es una conversación tan buena sobre un tema tan importante para todos nosotros, pero vamos a tener que concluir nuestro webinario en este momento. Le pido a todos que se fijen en el informe regional. Se trata del primero sobre la evaluación de las políticas en contra de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, y cómo a través de la sociedad, de otras organizaciones de la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas podemos responder de manera contundente a la violencia contra las mujeres y las niñas, y también un enfoque multisectorial a esta violencia. Entonces, quiero agradecer a todos, en especial a la doctora Di Casa, doctora Nagazar, licenciada Cabrera, por haber compartido sus experiencias desde Panamá, Trinidad y Tobago y Argentina. Me encantaría agradecer también a Delia por esta revisión, por esta presentación y también por el liderazgo en este trabajo en contra de la violencia hacia la mujer y las niñas. Y quiero agradecer a las 200 personas que se han conectado hoy. Ayúdennos a seguir luchando contra la violencia hacia la mujer y las niñas. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.